Bueno, pues sobre Bolaños, atención, porque vamos a analizar esa figura. Ya les hemos mostrado uno de los cortes, luego lo vamos a volver a escuchar, en el cual se señala directamente a Bolaños, ¿vale? Pero vamos a ver la actitud que tiene Leire en estos momentos. Leire Díez, en Telecinco, negando que tuviera nada que ver, agárrense, ¿eh? ¿Usted niega que dijera soy la persona que ha puesto el PSOE para estos asuntos? Por supuesto, nunca lo he dicho. Imagínate, si lo hubiese dicho alguna vez, ya estaría en luces de neón. Contestación que le daban a Rosa en Telecinco, ¿verdad? Vale, muy bien. Agárrense y vean lo que ella misma decía. Ella, no otra. Eres la mano derecha de Santos Cerdán. Sí. Y Santos Cerdán es el secretario de organización del partido. Sí. Pero soy una mano derecha que nunca va a aparecer en ningún lado. Vale. Soy la mano derecha de Santos Cerdán, pero luego dice que no la ha puesto el Partido Socialista y que además nunca jamás lo ha dicho. Pero señora mía, si está grabada por todas partes. Yo de verdad que hay veces... Es que vamos a ver a cuento de que la iban a recibir fiscales, empresarios y demás, si fuese simplemente una periodista o una pequeña Nicolasa. Es solo el hecho de todas las reuniones que mantuvo con quien las mantuvo, que no son gentucilla, pues eso, son fiscales y tal, indica que tenía un respaldo, o sea, que era creíble que esta persona venía en representación de algo más que una simple periodista que quiere hacer un libro sobre corrupción. Es que no es creíble. ¿Es creíble que hubiese alguien en la estructura del gobierno? Ya sé que con 22 ministros, como hay aquí, o sea, hay algunos que es que no aparecen ni cuando se les llama para jugar al futbolín. Pero de los ministros de poder reales, ¿tiene sentido que alguno no lo supiera? Me estoy refiriendo al ministro de Interior, ministra de Defensa, lo digo porque afecta esto a Guardia Civil, afecta a Policía Nacional, afecta evidentemente al ministro de Justicia, a Bolaños. ¿Tiene sentido que alguno no lo supiera? Yo creo que es totalmente imposible. Es decir, es imposible, son imposibles muchas cosas. La primera, lo que decía Raúl, que esta mujer sin tener respaldo se reúna con todo el mundo, que esta mujer, si es una militante de base que está escribiendo un libro, resulta que renuncia a la militancia y le dé los documentos de ese libro a Santos Cerdán en una reunión en Ferraz. Una cosa loquísima. Luego, no tiene sentido, digamos, poniéndonos en el caso, digamos, que podrían intentar vender en algún momento, porque Santos Cerdán total ya está en la cárcel, e intentar colgarle al muerto, es imposible que cualquier persona se crea que esto, Santos Cerdán, un secretario de organización, lo hace sin contar con la parte más mollar del gobierno, como bien dices, con ministros cuyos agentes de policía, cuyos fiscales, cuyos jueces se van a ver involucrados en todo esto. Y por último, a ver, es que, repito, las cosas que Leire estaba prometiendo solo pueden pasar por efecto, por la parte más evidente de la parte más otra del cosa. gobierno. ¿Y por qué le graba Estampa? Quiero decir, ¿Estampa va grabando a todo el mundo? No lo sé. Ya. Quiero pensar que no. Y luego otra cosa, si tú pones en marcha una cloaca es ilegal. Si no están prevenidos determinados ministerios, Claro, pero, lo que va a ocurrir es que te lo van a bloquear. Pero además es decir, cuando vean el intento de entrada, van a utilizar la policía, la Guardia Civil para bloquearla. Tú grabas para protegerte, y Claro. si quieres protegerte es porque tienes algo que temer. Y de una simple periodista, una pequeña Nicolasa, no tienes nada que temer. Pues por si hubiese alguna duda, la propia Leire Díez, confesándolo en los audios. Esto es estrictamente confidencial, es una reunión que se queda aquí. Pero digamos que yo soy la persona que ha puesto el PSOE a ver qué había detrás de todo esto. ¿Detrás de quién? De todas las cosas que se estaban viendo, en las que después de ver toda la documentación que veía, yo veía irregularidades en gestiones, irregularidades en informes policiales, irregularidades en las acciones de algunos miembros de la Fiscalía Anticorrupción, cosas que no me encajaban. O sea, Leire Díez es la que juzgaba. Dice, yo veía irregularidades en la Fiscalía Anticorrupción. O sea, usted por mucho que mire, o sea, es que no pasa de la portada, ¿eh? Y esto no es una prueba, no quiero decir que con esto se demuestre nada, pero es que si se escucha la gente, las intervenciones de la Fiscalía y la Abogacía General del Estado el miércoles en el juicio al fiscal general, cuando interrogaron a los agentes de la UCO, podrían decir más o menos lo mismo que dice la cloaca. Un intento constante de criminalizar y desprestigiar a los agentes de la UCO. Por lo tanto, el mensaje es el mismo. Hay un elemento en ese último audio, es que lo dice, y además es que dice la frase, yo soy la que ha puesto el PSOE. Que se ve que sí, Quiere si decir, lo dice a ver, abiertamente. pero incluso diría, o sea, el PSOE y el gobierno, si es que, es decir, eso no lo dice ella, pero... Y ella viajaban, quiero decir,
también necesitaría un respaldo económico para... Tuvo que tener presupuesto, sí o Sin sí, ninguna si no es duda. imposible. Además, a mí me cuesta mucho pensar que ofrecieran determinadas cosas a gente para que hablara y no ofrecieran la más básica, que es la que se ofrece siempre en primer lugar, que es la pasta. Ya me extrañaría que no hayan ofrecido pasta. Pero bueno, después de esto vamos a volver a escuchar ese audio en el cual señala efectivamente a Pedro Sánchez y a Bolaños, porque cobra más importancia. Si lo sabe Álvaro, ya sabes que lo va a saber más gente. Sí, da igual, si yo no tengo ningún problema con saberlo. Es más, lo va a saber el jefe de Álvaro. Fíjate tú qué problema. De hecho, lo pasó antes. El jefe de Álvaro, ¿te refieres al ministro o al presidente? A todo el Sí. mundo lo va a saber. Que está yo aquí, lo sabrá, lo sabe Santos Cerdán, lo sabe el ministro de Justicia, lo sabe. No, mira, Es que no tienen dudas, lo sabrá. Bueno, déjenme que le repasemos todas las personas que ya han salido manchadas. Evidentemente no digo imputadas, evidentemente no digo que tengan que formar parte obligatoriamente de la cloaca, pero están manchadas por esos audios y por todas las menciones de cargos que se han hecho. En primer lugar, y evidentemente, Leire Díez, manchada hasta el tuétano. ¿Por qué? Pues porque era el factor clarísimo, el factor o la cúpula, o formaba parte desde luego de esa comandancia de la cloaca. ¿Quién más? Javier Pérez Dolcet. Son los dos que intervienen en todas las grabaciones. Cuando hablan con Hamlin están los dos, cuando hablan con Estampa están los dos, cuando van a hablar con Joaquín Parra, creo que con Joaquín Parra estaba exclusivamente Dolcet en unas ocasiones, pero en otras también estaba Leire. Es decir, ellos dos eran la parte actuante clarísimamente, la parte más activa de esa cloaca. Bien, ¿quién más aparece? Aparece de refilón Jacobo Teijelo. ¿Quién es Jacobo Teijelo? En algunas de las reuniones estuvo y era un abogado, o es un abogado, que tenía clarísimas conexiones con ellos. ¿Qué es lo que está haciendo en estos momentos? Pues casualmente es el abogado de Santos Cerdán. Curioso, ¿verdad? ¿Lo era cuando lo mandan a prisión preventiva? No, lo es 24 horas después. De hecho, se planta y la primera visita que recibe Santos Cerdán en Soto del Real es precisamente la de Jacobo Teijelo. Al día siguiente, de una asociada suya o de una abogada suya, de su despacho. Y acto seguido comunican que Jacobo Teijelo y su despacho han entrado en la defensa de Santos Cerdán. Santos Cerdán, evidentemente hasta el tuétano lo han escuchado, supuestamente era el jefe justo por encima de Leire Díez y Javier Pérez Dolcet. Vale. ¿Quién más aparece? Sáenz de Tejada. ¿Quién es Sáenz de Tejada? Aquí aparece Togado, quítenle la toga, ha sido expulsado de la profesión judicial, de juez. ¿Por qué? Porque esta persona fue condenado y ratificado en sentencia firme por el Tribunal Supremo por maltrato psicológico a su pareja. ¿Qué era lo que ocurría? Que su pareja, su expareja, era amiga de la juez Viedma. Y como algo debió colaborar la juez Viedma para ayudar a esa persona, a esa mujer, pues Sáenz de Tejada se la tiene jurada. ¿Qué ha hecho Sáenz de Tejada? Pues Sáenz de Tejada lo que hizo fue ponerse en contacto o la cloaca con él o él con la cloaca y pasar información para intentar acabar con la juez Viedma. ¿Por qué? Porque de esa manera paraban el caso de David Sánchez. Obvio, ¿verdad? Venga, pasamos a la siguiente fila. Dolores Delgado, ¿se acuerdan? Ministra de Justicia, después fiscal general, pues también aparece ella manchada. La mencionan 500 veces. 500 veces. De hecho, ni siquiera la llaman Dolores, la llaman Lola. Tenían una confianza, por lo visto, todos con ella, de muchísimo cuidado. Pues fue la fiscal general previa, ¿vale? Venga, más. Baltasar Garzón. En las mismas conversaciones, por cierto, para el que no lo sepa, son pareja, aparece mencionado también Baltasar Garzón. De hecho, en esos audios se habla de que Baltasar Garzón mantiene negocios extraños, negocios con Villarejo. Negocios que le iban, no me acuerdo qué decían, si de puñeterísima madre o algo así decían. Bien, Baltasar Garzón. Félix Bolaños, lo que les estábamos comentando, claro que aparece mencionado, directamente diciendo que estaba al corriente, al cabo de la calle, de todas las conversaciones que se mantenían. Había una charla con Estampa, se enteraba. Había tal, se enteraba. Y aparece, por supuesto, Pedro Sánchez. Aquí se nos ha olvidado meter, de hecho se me ha olvidado meterlo a mí, lo metemos aquí, al fiscal general. Porque todo lo que están diciendo, todo por narices tiene que pasar por el fiscal general. De hecho, se habla de Álvaro García Ortiz y de sus jefes, que ahí es donde se pregunta y dicen Félix Bolaños o Pedro Sánchez. Por tanto, aparecen todos los que ven aquí, más el fiscal general. Bueno, pues en esas estamos, no son pocos. En concreto, 9 aquí, más el fiscal general, 10 personas vinculadas. Hay un audio respecto a Baltasar Garzón que a mí me parece súper interesante por el personaje, obviamente, en el que dice lo de los negocios de puñetera madre y dice... De puñetera o de puñeterísima, ¿verdad? Puñetera, puñeterísimas. Y dice que ha hecho cosas ilegales siendo juez y después. Y después. Lo dicen ellos, por si hay alguna querella por ahí bailando, nosotros solo reproducimos tal. Y a mí eso me parece, vamos, me pareció muy, muy, muy llamativo
Y lo peor de todo, que al final, en estas cosas, y eso es un elemento también de la apreciación judicial de las cosas, es decir, todo esto es una historia que es coherente. Que eso es una cosa que... Bueno, coherente y de una gravedad brutal, ¿eh? No, también. A mí pero es la parte, o sea... Pero lo que quiero decir, sí. Carlos, es que todas las cosas que vamos sabiendo concuerdan. No hay nada que salga, oye, y esto no es posible. No. Todo esto nos da un relato que es coherente y que es creíble. Y eso es también un elemento de decisión judicial, es decir, muchas de las cosas se basan efectivamente en que haya ese relato de los hechos, digamos, que se pueda hilar todo lo que ha ocurrido en un relato que, como en este caso, vemos que es coherente, que realmente son delincuentes y recurren a delincuentes y lo que plantean son, pues, delitos. Para mí esto, Raúl... Coherente con lo que comentábamos antes, que hay cierta línea de continuidad entre las cloacas. Ahí falta el fiscal general, amadrinado por Lola Delgado, y yo también incluiría a Villarejo, porque recordad otras grabaciones también de cloacas, creo que era un restaurante que se llama Briancho, en el que están Dolores de Delgado y Baltasar Garzón, y ahí ya se habla de micrófonos, de grabaciones, de sexo con menores, de grabaciones en el ámbito sexual. Y varios años después nos encontramos en esto. Entonces, evidentemente, hay una línea de continuidad cloaquil. Las cloacas pues se van vendiendo o se van renovando, de hecho, y trabajando. Efectivamente, gran parte del material que ellos aportan para la defensa de Pedro Sánchez, porque tenían miedo de un ataque externo judicial y tenían miedo de un ataque externo nada judicial, que era de la propia gente del Partido Socialista que se hubiese cansado de Pedro Sánchez o considerasen que con las imputaciones de su mujer, de su hermano, etcétera, de sus secretarios generales, que pasaba a ser una persona que se había convertido en un lastre y que convenía quitarlo. La información que obtienen para defenderle, para saber de qué va y para aislarla, es precisamente la información de Villarejo, de las saunas y de los prostíbulos. O sea, que es que las conexiones de la cloaca son todas ultramafiosas. Decía Dolores Delgado, información vaginal, éxito asegurado. Sí. Pues. Bueno, amén de todo esto, a mí hay una cosa que me preocupa, porque yo creo que, más allá de lo que sepamos ya, está lo que hasta este momento ya hemos descubierto. Y lo que es evidente es que una cloaca de este estilo, que consiguió atraer la atención de un Estampa, de un Grinda, con los que mantuvieron contactos, tenía que tener avales. O sea, Estampa y Grinda, Grinda sigue siendo fiscal anticorrupción, Estampa lo ha sido. No hablamos de gente indocumentada, hablamos de gente con una formación muy elevada, hablamos de gente con unas vías de información muy potentes y con contactos muy potentes. Nunca, jamás se hubiesen reunido con una tal Leire Díez si no hubiesen podido avalar, oye, que sí que tiene contactos directos. Bueno, los contactos directos los han descrito ellos, Santos Cerdán, Bolaños y Sánchez. Simplemente con lo que tenemos, a mí me parece ya de una gravedad brutal. Claro, no solo reunirse, grabarlos además. Exacto. O sea, estamos hablando de que presidencia del gobierno puede haber lanzado una cloaca para acabar con los sistemas de control democráticos que son los jueces. Jueces, fiscales anticorrupción, Guardia Civil. Es decir, estamos hablando de una auténtica barbaridad. Una auténtica barbaridad, ¿eh? Claro, es que lo que pregunta el fiscal Estampa no es si hay una conexión, sino si esa conexión va a ser efectiva. Esto lo va a saber, es decir, no es tú quién eres, de dónde vienes, no, él ya da por supuesto que viene de ahí. Lo que pregunta hay otro es momento en el que ratifica eso mismo, porque dice, si le dais una orden, él lo cumple y se refiere a Álvaro García Ortiz. Y le dice Leire Díez, por supuesto, claro que sí. Y él mismo responde, Estampa, y dice, no, que no lo pongo en duda, que no pongo en duda que si le dais una orden la cumple. A Álvaro García Ortiz. Pero bueno, yo entiendo que hay bastante coherencia en todo. Con la manera de hacer política de Pedro Sánchez. Es un señor que se atreve a ir al Parlamento a decir que le da igual no tener mayoría parlamentaria, no ha perdido la legitimidad, que amenaza diciendo que como él se vaya al gobierno se va a quebrar la paz social, es decir, van a arder las calles, que está en una deriva autoritaria, que este tipo de gobernantes, lo lógico, lo coherente es que tengan cloacas y todo tipo de instrumentos para eliminar a todo adversario. Ha forzado todas las instituciones que ha podido forzar hasta el límite, cuando ha podido las ha roto. Es decir, eso no es lo que te demuestra, es que es un tipo sin escrúpulos. Y aparte de eso, había otros en el PSOE, y el caso de Santos Cerdán, que es que estaban delinquiendo. Bueno, vamos a coger un poquito de oxígeno con Bancamar y volvemos enseguida. Bancamar, nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio.
Bueno, pues vamos a coger un poquito de oxígeno con Banca March, el banco más solvente de España. Bueno, hoy ponemos el foco en Estados Unidos para analizar la última hora económica y las claves macro que están llegando desde el país norteamericano. Para ello nos acompaña Joan Bonet, director de estrategia de mercados de Banca March. Joan, muy buenas. La administración norteamericana ha conseguido al fin revertir el cierre de gobierno. ¿Hasta qué punto ha impactado en la economía toda esta situación y cuáles son las consecuencias de haber sufrido el cierre de gobierno más largo de la historia? Hola, Carlos. Pues el impacto sin duda es importante porque este cierre se ha prolongado nada menos que 43 días, que son casi 10 días más que el cierre que ocurrió en el primer mandato de Trump, que a su vez en aquel momento fue el más largo de la historia. En cierres del gobierno anteriores lo que ha quedado probado es que el impacto sobre el PIB oscila entre 1 y 2 décimas a la semana y que una vez reabre el gobierno y los funcionarios regresan al trabajo, pues se recupera prácticamente la totalidad del crecimiento perdido. Y esto pues, es lo que esperamos que va a ocurrir ahora con el regreso de los funcionarios, que por cierto el 100% va a ser readmitido y van a recuperar los salarios no cobrados. A pesar de lo que se ha extendido el cierre, lo que también es importante es que se ha llegado a un acuerdo ahora, cuando la situación se empezaba a poner seria, afectaba a los controladores aéreos y los vuelos habían comenzado a caer, y sobre todo a 2 semanas de acción de gracias, Black Friday, porque es un periodo que es muy importante para el consumo y si el cierre se hubiera prolongado, pues el daño hubiera sido muchísimo más grande. Y luego hay una segunda gran consecuencia, que es que por fin vamos a tener datos oficiales de la economía, porque a lo largo del último mes pues nos las hemos tenido que apañar con datos privados, que hay que decir que se han mantenido relativamente fuertes. Por ejemplo, uno de los indicadores de consumo que seguimos desde Banca March es la asistencia a los espectáculos de Broadway, ¿no? Que continúa siendo pues, bastante fuerte y se mantiene incluso por encima de los últimos 3 años, ¿no? También las reservas a restaurantes que tiene aumentos pues de prácticamente el 10%, ¿no? Frente al año pasado. Por tanto, bueno, pues esperamos que en las próximas semanas se anuncie un calendario para la publicación de datos atrasados y si bien hay cifras que posiblemente pues, no se van a llegar a publicar nunca, tal y como decía ayer la Casa Blanca, pues esto no es un problema de falta de ganas, sino de que como en su momento no se han hecho encuestas, pues ahora no tiene sentido hacerlas. Joan, ¿en qué situación se encuentra el mercado laboral? Porque sin duda es uno de los pilares fundamentales de la economía. Pues en los últimos meses ha habido importantes revisiones a la baja del mercado laboral. Sin duda han tenido mucha importancia los aranceles y luego el efecto del DOGE, del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk, ¿no? Sobre todo en la primera parte del año. Por no hablar además ahora del cierre del gobierno, ¿no? Nuestra visión es que el mercado se va a continuar enfriando, pero que va a ser poco a poco. No hay que asustarse cuando en unos días pues, veamos las cifras oficiales de empleo y cómo recogen ese efecto del despido temporal de 650.000 funcionarios no esenciales que ha causado el cierre de gobierno. Esto es casi medio punto más en la tasa de paro, que temporalmente va a pasar del 4,3 al 4,7. Pero esto, digamos, se volverá a normalizar una vez se refleje el efecto de la reincorporación que ya sabemos que se va a producir, ¿no? Por tanto, nuestra visión es que del millón de empleos que este año se ha reducido en Estados Unidos, que es un 65% más que el año pasado, 2/3 son por el sector público y bueno, pues si bien esto impacta en la economía, no va a ser pues muy importante para el sector privado, que continúa aguantando bastante bien, ¿no? Y por tanto, vamos a un ciclo de mercado laboral más flojo y de contratación más floja y con pocos despidos, ¿no? Trump sigue presionando al presidente de la Reserva Federal para que recorte los tipos de interés. ¿Qué expectativas tenéis sobre la política monetaria y sus posibles efectos? Y respecto al tema de Trump y la Fed, bueno, pues es que nos parece tremendo, ¿no? Hace casi 50 años, Milton Friedman lo que alertaba es de que los bancos centrales pues no pueden ser como un tonto en la ducha. ¿Saben lo que hacen los tontos cuando se duchan? Pues regulan con precipitación el flujo de agua, ¿no? Y pasan tan rápido del frío al calor que al final se terminan quemando y enfriando constantemente, ¿no? En otras palabras, la política monetaria de los bancos centrales no debe ser agresiva ni reactiva. Lo que debe ser es ordenada y previsible, que es todo lo contrario de lo que Trump pretende, ¿no? Y la Reserva Federal hace pocos días pues ha anunciado que va a poner fin a la política de reducción de balance que venía implementando desde hace 3 años. Ha pasado bastante desapercibido, pero es importantísimo, tanto más que la velocidad con la que los tipos suben o bajen, ¿no? Y básicamente lo que nos han dicho es que van a dejar de retirar 40.000 millones de dólares al mes, que son casi medio billón de dólares al año. En otras palabras, es menos madera que retiran del sistema y un soporte para la economía que también se va a ver beneficiada por los recortes de tipos
que van a ser lentos y que desde Banca Mark esperamos 3 hasta diciembre del año que viene, es decir, 25 puntos básicos por cada 3 reuniones. Bueno, pues déjame que te haga una última en este contexto, por aclararlo. ¿Cuál es la visión sobre el mercado de renta variable? ¿Va a seguir subiendo? Pues nuestra visión es constructiva. Por más que después de tanta revalorización acumulada, pues nos estemos comiendo parte de la rentabilidad del año que viene y además, bueno, pues que puede haber un cierto mal de altura que termine desembocando en algún momento en un cierto movimiento de consolidación normal, corto y temporal. A nosotros lo que nos parece, básicamente, es que la renta variable pues se va a ver favorecida por la reducción en las tensiones arancelarias que venimos defendiendo desde hace meses, por la política monetaria de la Reserva Federal, que va a ser menos restrictiva, como acabábamos de comentar, por el fuerte crecimiento de los resultados empresariales, que claramente están sorprendiendo y están siendo muy fuertes. Y luego, además, pues hay un cuarto vector, que es la estacionalidad, que en los finales de año pues suele jugar a favor, suele ser positiva, sobre todo en noviembre y en diciembre. Y además la estadística lo que demuestra es que lo que bien empieza, bien acaba, ¿no? Históricamente, cuando el SP500 ha subido más de un 15% entre enero y octubre, pues luego en noviembre y diciembre suele seguir sumando más puntos. Por tanto, hay que decir que hay que continuar moderadamente optimista. Pues Joan, muchísimas gracias a Banca Mark, por supuesto, y nos volvemos a la tertulia. Banca Mark, nuestra solvencia, su tranquilidad. Ha patrocinado este espacio. Bueno, pues Carmelo, ponme el chimpún a esta historia. Yo tengo la sensación de que la investigación va a continuar porque los primeros informes y las aportaciones de pruebas son muy contundentes y porque la cadena es larguísima de cargos, potencialmente implicados. Dos cosas, digamos, que creo que tienen que quedarse en la cabeza de todos. La primera, que efectivamente estamos viendo cómo todas las pruebas apuntan a que el Partido Socialista, lo más alto del Partido Socialista y lo más alto del Gobierno, montaron una red para cometer delitos y a partir de esos delitos conseguir doblegar instituciones judiciales, instituciones de todo tipo. Y la segunda, lo hemos dicho muchas veces aquí, una cosa es lo que se demuestra en un juzgado y hay pruebas sólidas y se ve, como suele decirse, la pistola humeante, y otra cosa es las responsabilidades políticas que se deriven de los hechos, y son completamente distintas, no tienen por qué ir a la par. Y como hemos dicho al principio, si aquí no hay una querella del PSOE diciendo que yo a esta señora no la conozco de nada, no venía de mi parte, me está difamando, hombre, pues lo que hay es pues lo que estamos viendo todos. Al fiscal general ya se le está juzgando por una operación propia de una cloaca. Totalmente. O sea, no, el comportamiento lo lleva en el ADN. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Nos vamos con Beatriz García, que vamos a hablar de un combinado. Vivienda, posibilidad de acceder a la vivienda, complicado, ¿verdad? Vale, ¿qué pasa? Pues que evidentemente la población española está creciendo mucho. A más demanda, más precios.